Estamos hoy continuando con nuestra serie Escrito está, y para esta serie estamos poniéndonos de pie para la lectura de la palabra. Les voy a invitar que por favor, si puede, si tiene la energía de hacerlo, que nos pongamos de pie. ¿Por qué es que hacemos eso? Bueno, lo hacemos porque estamos recordándole a nuestra alma mía, esta no es cualquier palabra, esta es la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios trae vida donde hay muerte, trae sanidad donde hay enfermedad. La palabra de Dios es eficaz, eficiente y cargada del poder explosivo de Dios para traer cambios a nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios es verdadera, veraz, fiel. Y la palabra de Dios nos va a transformar hoy. Y esto es lo que dice Mateo capítulo 7 en el Message Paraphrase, que dice lo siguiente: estas palabras que les digo no son adiciones incidentales a su vida, ni mejoras a su nivel de vida. Son palabras fundamentales, palabras sobre las cuales construir una vida. Si incorporas estas palabras a tu vida, serás como un carpintero inteligente que construyó su casa sobre la roca. Quisiera hablarles hoy, en el tiempo que tenemos alrededor de esta idea, una palabra entendible. Podemos entender la palabra de Dios. ¿Qué tal si oramos? Por favor, Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos habla, nos anima, nos confronta, nos discipula, nos enseña. Y hoy, Señor, abrimos nuestra mente, nuestra alma para ser edificados y transformados por ti. Te pedimos que tu palabra empiece a traer cambios fundamentales a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a construir nuestra vida en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Hemos estado hablando en estas semanas alrededor de esta idea, cómo fundamentar nuestra vida sobre la palabra de Dios. Hemos estado memorizando porciones de la palabra, hemos estado leyendo ciertas escrituras, hemos estado realmente enfocados en cómo conectarnos con Dios a través de su palabra, y hemos estado hablando acerca de la realidad de que todos estamos construyendo sobre algo. Eso es lo que sé de todos nosotros. Todos estamos construyendo algo. La pregunta no es si estamos construyendo, más bien sobre qué estamos construyendo, qué es aquello que queremos hacer, qué es donde nos estamos dirigiendo. Y me doy cuenta que es difícil construir sobre algo que no entiendes. Es difícil construir algo sobre cual no entiendes, y por eso les voy a animar que no se pierdan el próximo domingo tampoco, porque esta semana y el próximo domingo vamos a estar prácticamente hablando cómo hacemos eso. Federico, ¿cómo construyo mi vida sobre la palabra? Hemos estado hablando de ciertos principios importantes acerca que la palabra de Dios trae vida, que la palabra de Dios es eficaz, que es verdadera, y hemos establecido un fundamento firme. Pero hoy y el próximo domingo vamos a estar hablando prácticamente cómo hago eso. ¿Cómo agarro la palabra de Dios y empiezo a construir mi vida, mi familia, mi matrimonio, mi hogar sobre la palabra? Porque es difícil construir tu vida sobre algo que no entiendes. Mientras más entendemos de la palabra, más vamos a poder ser edificados. Yo recientemente he estado ya casado por 22 años y recientemente me acabo de enterar que Antonia quería ser doctora por muchos años. Yo no sabía eso. Tal vez alguien aquí, un amigo, tal vez alguien supo eso, pero estábamos teniendo una conversación acerca de qué era lo que íbamos a estudiar antes. Y hemos hablado con Antonia por no sé cuántas horas a través de todos estos años, y nunca salió la conversación que ella por algunos años quería ser doctora. Y se me vino la idea que realmente responde una incógnita que todos los varones hemos tenido por todos estos años a través de las generaciones, de las diferencias entre los varones y las mujeres. Y me puse a pensar y tengo una tesis, tengo una hipótesis, no sé si la quieren escuchar, ¿sí? Todas las mujeres nacen queriendo ser doctores
porque quieren arreglar a los varones. Ok, algunos varones no se rieron, están bien, tienen a sus esposas a su lado, entiendo. Ok, mal chiste cristiano, sigan adelante por favor. El entender es una llave clave de toda relación. Mientras más entendemos de la persona, mientras más entendemos de la relación, mientras más entendemos de la palabra, más vamos a poder construir nuestra vida sobre aquello que estamos entendiendo, y que mientras más entendemos la palabra, más podemos amarla, aceptarla y aplicarla. Mientras más entendemos de la palabra, de cómo está organizada la palabra, cómo el Señor organizó todo para que nosotros podamos entenderla y leerlo, más vamos a poder amarla, aceptarla y aplicarla. Y es lo que vamos a estar aprendiendo hoy exactamente, porque construimos sobre aquello que entendemos. Hoy y el próximo domingo vamos a estar estudiando exactamente cómo hacemos eso, porque Jesús nos enseña que sus palabras son fundamentales. Como leímos en el versículo al principio, sus palabras, las palabras de Jesús, son no solamente buenos consejos, no solamente son buenos principios, son principios sobre los cuales podemos nosotros fundamentar nuestra vida. Y la palabra de Dios siempre produce resultados, siempre produce cambios en nuestras vidas al entenderla, al poder aplicarla. Pero nos damos cuenta que la palabra de Dios no es el único fundamento. La cultura, la sociedad nos da varios otros fundamentos que, si somos honestos, compiten para nuestra atención. Hay ciertos fundamentos que el mundo nos ofrece que compiten directamente con la palabra de Dios. Y hoy quisiera darles solamente algunos de estos otros fundamentos, y quizás hoy hemos estado construyendo áreas de nuestras vidas o partes de nuestra vida en estos otros fundamentos. Número uno es la cultura popular. Lo tiene ahí en sus notas. La cultura popular es un fundamento. Si hay una oración o si hay una sentencia que pudiera resumir este concepto, esta idea sería: bueno, Federico, todo el mundo lo está haciendo. Yo sé que nadie aquí ha dicho eso, pero en otras partes yo sé que lo dicen, ¿verdad? Todo el mundo lo está haciendo. Estamos fundamentando nuestras vidas sobre la cultura popular, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Beyoncé, verdad? ¿Qué es lo que hace Ricky Martin, verdad? ¿Qué es lo que hace Shakira, verdad? Y fundamentamos nuestra vida sobre la cultura popular. ¿Quién es el artista más grande de este tiempo? ¿Cómo se viste, cómo habla, cómo actúa, dónde va? Nosotros queremos adoptar esos mismos conceptos. La cultura popular es un fundamento. Número dos es la tradición. Tradición. Si hay una oración o sentencia que pudiera resumir este concepto, sería la idea: siempre lo hemos hecho así. Federico, qué lindo, pero ¿sabes qué? Mi familia siempre ha hecho las cosas de esta manera. Mi familia por generaciones, o en mi país hacemos esto de esta manera. ¿Qué es eso? La tradición también es un fundamento, ¿verdad? La cultura popular es un fundamento. La tradición es un fundamento. Número tres es el razonamiento. Vamos, aquí es donde nosotros varones, todo varón que se respeta es hábil en este fundamento, porque esta idea dice: yo opino, ¿verdad? ¿Alguna vez ha comprado algo y le llega y uno lo tiene que armar? Todo varón que se respeta primeramente ya piensa en su mente, dice: bueno, yo creo, yo opino que esto se debe hacer de esta manera, ¿verdad? Y leemos las instrucciones cuando nos damos cuenta que estamos haciendo todo mal y que el mueble que hemos comprado se está cayendo y que no sirve para nada, ¿verdad? Es la idea de yo opino. El razonamiento: sí, Federico, bueno, yo sé que la palabra de Dios dice eso acerca de cómo construir un matrimonio. Federico, yo sé que la palabra de Dios habla acerca de cómo conseguir un cónyuge, de qué tengo que estar buscando, o cómo construir, cómo discipular a mis hijos. Yo sé que la palabra de Dios dice eso,
Pero yo opino diferente. Es un fundamento. Y por último, el mejor de todos. Puse lo mejor para lo último, es los sentimientos, que es un fundamento también. Si hay una oración que pudiera ser un resumen de esta idea, sería: yo siento que. Yo sé, Federico, que esta persona no es creyente, pero mi corazoncito me dice que sí lo es. Nadie ha dicho eso aquí, ¿verdad? Nadie. Ok. ¿Verdad? Yo sé, Federico, que la palabra de Dios habla acerca de que no tengo que estar endeudándome. Pero si hubieras visto ese televisor plasma, realmente mi corazoncito me decía: cómpralo. Ok, nadie ha hecho eso tampoco aquí. Ok, entiendo. Y para cada uno de estos conceptos, la palabra de Dios nos habla. Si tú has estado construyendo tu vida sobre la cultura popular, Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Qué hace la palabra? Nos muestra una mejor manera de vivir, para ya no estar viviendo de acuerdo a la cultura, a lo que el artista del tiempo nos dice, o cómo viven, o cómo actúan. Más bien que independientemente de los años, independientemente de las nuevas culturas, de las nuevas normas, de lo nuevo que viene, que podamos construir nuestra vida sobre la palabra, porque la cultura popular viene y se va. Para aquellos que hemos crecido en los 80s, usted se recuerda que había ciertas modas en los 80s, y cada ciclo, yo he vivido ya lo suficiente para ver ciclos de ciertas cosas que antes eran populares y dejaron de ser populares, y 40 años más tarde se vuelven populares. Esa es la cultura, viene y se va, pero la palabra de Dios sigue. Y es por eso que no podemos construir nuestra vida sobre la cultura popular. Número 2, si estás viviendo bajo tradición. Sí, yo sé, Federico, que la palabra de Dios me está llamando a hacer eso, pero mi familia siempre lo ha hecho así. Marcos 7:8. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Jesús le está hablando a los fariseos y le está diciendo: hey, ustedes están reemplazando la ley de Dios por sus propias tradiciones. Y si somos honestos, hay veces que nosotros hacemos lo mismo en nuestra manera de vivir. Número 3, en nuestro razonamiento. Cuando decimos yo opino, yo sé que la palabra de Dios dice esto, pero yo opino diferente. Proverbios 16:25. Hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Y para aquellos que hemos caminado en ese camino, nos damos cuenta que hay muerte en nuestra familia, muerte en nuestros niños, hay muerte en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque hemos sustituido la sabiduría de Dios en cómo criar a nuestros hijos, en cómo amarlos, en cómo guiarlos, esposos, esposas. Hemos traído muerte a nuestros hogares porque hemos sustituido el plan de Dios acerca de cómo construir un hogar, y hemos puesto nuestra propia opinión de cómo lo debemos hacer, y nos damos cuenta muy fácilmente que nuestra manera y nuestra opinión siempre lleva a la muerte, y que la palabra de Dios siempre lleva a la vida. Señor ha hecho la familia, el hogar, y nos ha dado el blueprint, nos ha dado el mapa de cómo hacerlo. Ignorar la palabra de Dios es como tener algo que es tan complejo y hacerlo y querer que esa cosa funcione sin ver el mapa de Dios en cómo se tiene que hacer. Y nosotros nos reímos de las personas que hacemos eso, pero honestamente muchas veces hacemos eso en nuestra vida, en nuestro matrimonio, cuando estamos buscando una pareja, cuando estamos buscando trabajo, cuando queremos una mejor finanza, y sustituimos nuestra opinión por la palabra de Dios. Y por último, nuestros sentimientos. Yo siento que la próxima vez que alguien le diga sigue lo que tu corazón te dice, no lo sopapee. Usted creía que yo le iba a decir eso, pero no voy a decir eso, porque eso tampoco fuera correcto. Sigue tu corazón. ¿Qué es lo que te dice tu corazón?
No sigas tú lo que dice tu corazón, porque la palabra de Dios dice en Jeremías 17:9, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Nuestro corazoncito tan lindo que es, muchas veces nos lleva a lugares que nunca debemos ir, a tomar decisiones que nunca deberíamos tomar, a actuar de maneras que nunca deberíamos actuar. Nuestro corazoncito tiene que ser redimido por el Señor. Amén. Estos fundamentos y otros que pudiéramos mencionar no son un fundamento firme. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Mateo 7:26 y 27 para aquellos que están construyendo su vida sobre la cultura popular, sobre tus opiniones, sobre tus sentimientos, sobre tu tradición. Mateo 7:26 es una advertencia para todos nosotros. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias, y vendrán, y lleguen las inundaciones, y vendrán, y los vientos golpeen contra esa casa, y los vientos vendrán, se derrumbará con un gran estruendo. La buena noticia es que independientemente de dónde hemos estado construyendo, siempre podemos empezar hoy a construir nuestra vida sobre la palabra de Dios. Y este domingo y el próximo domingo vamos a estar viendo herramientas prácticas de cómo exactamente lo vamos a hacer. Hay un fundamento firme. ¿Y qué es lo que estamos aprendiendo hoy? Que la palabra de Dios es el único fundamento firme sobre el cual tú puedes construir tu vida. La palabra de Dios es el único fundamento firme. Tenemos que ser personas de la palabra. ¿Por qué? Porque nuestras opiniones son bonitas, las opiniones de tu comadre son bonitas, las opiniones de tus amigos están ok, pero la palabra de Dios nunca cambia. La palabra de Dios es un fundamento firme y tú y yo debemos construir nuestra vida no en conceptos humanos, no en la cultura popular, porque yo te aseguro de que la opinión de lo que es la gente viene y se va. Gente viene y se va, conceptos vienen y se van, ideas vienen y se van, pero la palabra de Dios sigue en pie, es un fundamento firme. ¿Qué es lo que dice Juan 8:31? Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Queremos ser libres, ¿verdad? Queremos construir sobre un fundamento firme. Queremos tener un hogar que honra a Dios. Queremos tener niños y adolescentes y jóvenes que honran a Dios. Queremos tener finanzas que honran a Dios. Queremos tener relaciones que honran a Dios. Queremos tener negocios que honran a Dios. Queremos tener vidas que honran a Dios. ¿Y cómo exactamente hacemos eso? Lo hacemos a través de la palabra. Y hoy vamos a estar aprendiendo 3 verdades importantes acerca de la palabra de Dios que creo que nos van a dar un contexto sobre el cual poder empezar a entender la palabra de Dios. Quizás hay conceptos que ya conocemos, pero hoy y el próximo domingo va a ser extremadamente práctico. Vamos a estar hablando cuál es la mejor versión que tú puedes agarrar de la Biblia y por qué lo tienes que hacer. Y vamos a estar hablando de otros recursos que están ahí completamente disponibles para que tú y yo podamos construir nuestra vida sobre la palabra de Dios. Entonces, tres verdades importantes que nos van a dar un framework de qué es la palabra de Dios. Nos dan una estructura acerca de cómo podemos entender la palabra, porque al entender la palabra y cómo fue escrita, vamos a poder realmente amarla, a aceptarla, a aplicarla en nuestras vidas. Y lo primero que debemos entender de la palabra de Dios es que la Biblia tiene diferentes escritores, pero un autor. La palabra de Dios tiene diferentes escritores, pero un mismo autor. Usted sabe que la palabra Biblia quizás es una sorpresa para usted. La palabra Biblia simplemente quiere decir libro.
viene viene el nombre, viene de un pueblo que se llamaba Biblios, que es una palabra griega. Era una ciudad donde era la exportadora mayor de papiro, donde antes escribían. Entonces de eso viene la palabra. Biblia quiere decir libro, pero estamos entendiendo que eso no es cualquier libro. Por eso su palabra, independientemente de la traducción que usted tenga, dice la Santa Biblia. ¿Por qué? Porque no es cualquier libro, es la Santa Biblia. Tiene el poder de transformación, tiene el poder de vida, tiene el poder de transformar nuestras vidas. La Biblia es un libro, pero no hay libro como la Biblia. La Biblia es un libro, pero no hay ningún libro como la Biblia. Es el bestseller de todos los tiempos. Es el libro más leído de todos los tiempos. Es el libro más traducido de todos los tiempos. La palabra de Dios ha sido traducida completamente o en parte en más de 3,658 idiomas. La palabra es el libro más traducido del mundo. Es el best seller de todos los tiempos. La palabra de Dios ha sido disectada, ha sido estudiada, ha sido prohibida. La palabra de Dios ha sido quemada, tirada, pero la palabra de Dios sigue. Gente se ha levantado y gente ha querido cancelar la palabra de Dios, y gente inteligente y no muy inteligente se ha parado para querer contradecir la palabra de Dios. Pero esa gente a través de los siglos ha venido y se ha ido, pero la palabra de Dios sigue. Y nosotros podemos estar en contra de la palabra y podemos tener nuestras propias opiniones, pero yo te aseguro que 1000 años antes que tú y yo dejemos de ser una memoria, la palabra de Dios va a existir. Y van a haber hombres y mujeres que han estado fundamentando su vida sobre la palabra de Dios. Así que vamos a ser sabios hoy y vamos a reconocer que la palabra de Dios es el único fundamento firme en el cual podemos construir nuestra vida. Y gente va a querer cancelarla, y hombres y mujeres todavía se van a levantar en los años y van a querer refutar la palabra de Dios y van a querer quemarla y cambiarla y hacer lo que sea. Pero yo te aseguro que la palabra de Dios sigue. ¿Por qué? Porque Primera de Pedro dice: los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre y va a seguir permaneciendo para siempre. Y por eso tú y yo debemos fundamentar nuestra vida sobre la palabra. La Biblia, el libro santo de Dios, fue escrito en un periodo de 1600 años por más de 40 escritores en 3 continentes, en 12 países de diferentes trasfondos. Habían profetas y reyes y pastores y pescadores y colector de impuestos y agricultores y varios otros trasfondos de hombres que Dios ha utilizado para escribir la palabra de Dios. Diferentes escritores, pero un mismo autor. ¿Cómo es posible que en 1600 años con tantos autores viviendo en diferentes tiempos, hablando diferentes idiomas, viviendo en diferentes continentes, cómo es que la palabra de Dios es unificada? ¿Cómo es que cuenta una misma historia? Y es porque hay un mismo autor, y ese autor es Dios. Así que cuando tú leas la palabra de Dios y estés leyendo diferentes partes, ten en cuenta que independientemente del escritor de la palabra, hay un mismo autor. Dios dio a todos estos 40 personas la palabra de Dios para que ellos lo escriban. Segunda de Timoteo 3:16. Lo hemos leído la semana pasada. Toda la escritura. Toda la escritura. Federico, ¿qué quiere decir toda? Bien simple, toda la escritura es inspirada. Esta palabra inspirada es similar a la palabra neuma, de donde sacamos la palabra espíritu, que quiere decir que cada palabra de la Biblia, de la Santa Biblia, fue inspirada, fue soplada por Dios para darle vida. Es espíritu, es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Si tú quieres ser enseñado, corregido, si tú quieres ser animado, si tú quieres ser instruido, metámonos en la palabra de
Dios tiene diferentes escritores, pero un mismo autor. La Biblia tiene diferentes escritores y un mismo autor. Número 2, escribe en sus notas, la Biblia tiene diferentes idiomas, pero un mensaje. La Biblia tiene diferentes idiomas, fue escrito originalmente en diferentes idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. Ahora, estos idiomas no tienen una traducción literal, por ejemplo, al español o al inglés. Yo sé que hay hermanos acá que juran por la Reina Valera. Federico, la Reina Valera es la única Biblia bíblica donde Dios ha hablado. No me vengas con la Nueva Traducción Viviente. Bueno, entendemos que Jesús no era inglés, ¿verdad? ¿De dónde vienen las traducciones? Bueno, personas a través de los años, estos eruditos de la palabra han agarrado el original y lo han traducido a nuestros idiomas. Lo tradujeron al inglés y lo tradujeron al español, viendo siempre al original, tratando de ver qué es lo que dice el original de la palabra de Dios en diferentes idiomas, para ver qué es lo que esta palabra quiere decir en español, qué es lo que quiere decir en inglés. Y como todo cambia en cuestión del uso de las palabras, es por eso que la Reina Valera, hay veces que yo utilizo la Reina Valera, tiene mucho que ofrecer, pero hay ciertas cosas que yo personalmente no puedo entender porque tiene lenguaje hecho en 1610. Eso fue cuando o 1601 creo, o 1610, cuando fue traducida la Reina Valera. Ahora, ¿quiénes saben que el idioma cambia? Que hay ciertas palabras que ahora ya no quieren decir lo mismo, que hablamos diferente. Entonces, por eso tenemos las diferentes traducciones. Porque hay tantas traducciones. Hay gente que no cree en la palabra porque dice hay tantas traducciones que Dios está hablando diferentes cosas. No, tiene un mismo mensaje, simplemente que lo están diciendo de una manera diferente porque están traduciendo del idioma original. Fue escrito en hebreo, fue escrito en griego y ciertas porciones fueron escritos en arameo. Y por eso las traducciones tienen diferentes palabras. Si usted lee, por ejemplo, yo leo casi siempre de la Nueva Traducción Viviente. Sus notas tienen en la Nueva Traducción Viviente. Hay veces que utilizamos otras traducciones. ¿Por qué? Porque son diferentes maneras de decir la misma verdad. Porque las palabras en griego y en arameo no tienen la misma palabra en español. Entonces las personas que traducen la Biblia hacen su mejor trabajo para decir, bueno, esta palabra quiere decir esto en este idioma, y tratan de ver cuál es la traducción al español o al inglés o a los más de 3,658 idiomas en la cual la palabra de Dios ha sido traducida. ¿Cuál es el punto importante que quiero que tengamos de esto? Es de que la Biblia está temáticamente unificada. Escrita en más de 1,600 años, 40 autores en 12 países, en 3 diferentes continentes. La palabra de Dios es unificada, tiene un mismo mensaje, está apuntando a la misma cosa. Por eso podemos confiar en la palabra de Dios. Por eso podemos creer en la palabra de Dios, porque todo apunta y es acerca de Jesús. Federico, ¿de qué se trata la Biblia? Desde el principio hasta el final, la palabra se trata acerca de Jesús. Todo apunta a Jesús, todo está apuntando a la persona de Jesús, a su sacrificio, a quien Él es. Todo que leemos en la palabra podemos ver a Jesús en medio de todo lo que es la palabra, porque Jesús siempre ha existido desde el principio y toda la Biblia apunta hacia Jesús y su persona y quién Él es. Está temáticamente unificada. Y Jesús hablando a los fariseos de su tiempo, a los profesores, a los eruditos de su tiempo, Él les dice en Juan 5:39, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Toda la palabra de Dios tiene un autor y tiene una persona que es el objeto de toda su palabra, y es la Biblia. Y cuando lea su palabra, piense, y lo que vamos a estar hablando del próximo domingo, cuando leamos la palabra tenemos que estar haciéndonos algunas preguntas. ¿Qué es lo que esto nos dice acerca de Dios? ¿Qué es lo que esto nos dice acerca de Jesús? ¿Qué es lo que esto nos dice acerca del plan de Dios para nuestra vida? La palabra de Dios
La Biblia tiene diferentes escritores, pero un mismo autor. La Biblia tiene diferentes idiomas, pero tiene un mismo mensaje. Y tenemos que entender un tercer concepto que lo puse en sus notas. La Biblia tiene diferentes partes, pero una misma historia. La Biblia tiene diferentes partes, pero una misma historia. La Biblia es una colección de 66 libros, pero no está organizado, escúcheme, no está organizado cronológicamente. Que quiere decir que no está organizado en el tiempo exacto en el cual las cosas pasaron. Ahora, en el Bible app usted puede agarrar una Biblia cronológica, donde están todo de acuerdo al tiempo en el cual las cosas fueron escritas cronológicamente en la historia. Pero mi Biblia y su Biblia no está organizado de esta manera. ¿Por qué empieza con Génesis? Génesis no fue el primer libro que fue escrito. La palabra de Dios es organizada de diferentes maneras y vamos a tomar una clase express ahora acerca de esto. Lo puse en sus notas para que tomen notas también ahí. Ya, la Biblia está organizado de acuerdo a temas. Están agrupados por clases de libros. No está organizado cronológicamente. Número 1, encontramos los libros de la ley, que son los primeros 5 libros yendo de Génesis a Deuteronomio. Esto es conocido como el Pentateuco, y cuando hablamos de eso, el penta quiere decir 5, quiere decir simplemente los primeros 5 libros de la palabra. ¿Por qué estamos en esto, familia? Porque es importante que usted entienda esto acerca de la palabra de Dios, que tiene un autor, que tiene un mensaje y también que está apuntando a lo mismo. Su palabra no está organizado cronológicamente. Los libros de la ley, los primeros 5 libros de la palabra de Dios. Número 2, está también los libros de historia. ¿Cuáles son los libros de historia? Hay 12 de esos libros de Josué a Esther. 12 libros de historia. Hay los libros poéticos, hay 5 libros poéticos que van desde Job hasta Cantar de Cantares. Están organizados en esa sección. Hay los libros proféticos. Hay 17 libros proféticos. Ahí están los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores eran los más altos. Ok, mal chiste, Cristiano, lo siento. Otra vez estoy con mis chistes, lo siento. No es eso. Los profetas mayores simplemente son los profetas donde el volumen de los libros son más grandes. No tienen nada. Ok, anyways. De todo lo que se van a recordar va a ser de eso. El pastor dijo que eran los más altos, eran los pastores mayores. No. Uy, tough crowd today. Ok. Los libros proféticos, los profetas mayores yendo de Isaías a Daniel, los profetas menores de Oseas a Malaquías, y después hay un periodo de 400 años donde Dios no habló, y después empieza el Nuevo Testamento después de los 400 años con los evangelios, las buenas noticias. 400 años de silencio y de repente habla acerca de la persona de Jesús que vino para traer luz y para traer vida. Después de 400 años empezamos con los evangelios. Federico, ¿qué son los evangelios? Muy simple, las buenas noticias. Y tenemos 4 de esos evangelios que nos dicen una misma historia. No son 4 diferentes historias, es una misma historia desde 4 diferentes perspectivas. Vamos, usted va al estadio, usted lo está viendo a Messi. Nos sentamos en diferentes partes del estadio. Vamos a ver 4 diferentes, vamos a ver lo mismo, 4 diferentes perspectivas dependiendo de dónde usted se está sentando. Lo mismo es con los evangelios, una misma historia de diferentes perspectivas acerca de lo que está pasando. Tenemos los evangelios. Después tenemos un libro histórico que es el libro de los Hechos. La Biblia, la iglesia de hoy tiene que estar fundamentada en este concepto acerca de la iglesia del libro de Hechos. Es lo que tratamos de hacer, es el libro histórico. Después hay las epístolas. ¿Qué son epístolas, Federico? Muy simple, son cartas. Epístola quiere decir cartas. De esas cartas tenemos 21 cartas que van desde Romanos a Judas o Judas.
Judas, yo sabía. Y después hay el libro profético en el libro de Apocalipsis. La Biblia tiene diferentes partes, está organizado de diferentes maneras. Tiene muchos escritores, un mismo autor. Tiene diferentes, está organizado en diferentes maneras, pero tiene un mismo propósito, tiene un mismo mensaje. El mensaje es Jesús, es la historia de amor. ¿Cuál es la historia que todos estos libros cuentan? Es muy sencillo. Todos estos libros cuentan acerca de la historia de amor de Dios que vino por gente como tú y como yo. ¿Cuál es la historia de todo que leemos desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis? Es muy sencillo, que nosotros somos gente en necesidad de un Salvador, que estamos perdidos sin Él, que estamos vacíos sin Él, que Él vino a salvar a la humanidad por medio de su Hijo Jesús. Y yo doy gracias a Dios que esa historia sigue dando vida a nosotros más de 2000 años más tarde que vino Jesús. Yo doy gracias a Dios que Jesús sigue salvando. Yo doy gracias a Dios que Jesús sigue sanando, que Jesús sigue restaurando. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. ¿Sabes por qué? Porque la persona de Jesús sigue creando historias nuevas en cada uno de nosotros. Que el libro de Hechos sigue siendo escrito en la vida de hombres y de mujeres y de jóvenes y de niños que están creyendo que Dios sigue siendo la persona que Él dice quien Él es. Es una historia de amor. Y la historia de amor sigue siendo escrita en cada uno de nosotros. Hoy, si tuviéramos el tiempo para dar el testimonio de dónde estábamos sin Él, y si tuviéramos el tiempo de qué es lo que tuvo que hacer Dios para traernos a este punto, las historias que contaríamos de cómo nos trajo de nuestros países y todo lo que tuvimos que pasar, o nuestra familia tuvo que pasar, o nuestros padres tuvieron que pasar para llegar aquí. ¿Cómo es que Dios te trajo hoy a este punto? ¿Cómo es que Dios te tiene aquí? Es su historia de amor que sigue siendo escrita a través de hombres y mujeres como tú y yo, imperfectos. Gente necesitada, gente que necesitamos a un Dios. Y doy gracias a Dios que Él sigue impactando vidas y que su plan de salvación sigue vigente en el 2024. Efesios nos dice, el apóstol Pablo nos dice: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. Ahí estábamos tú y yo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es nuestra historia. Tú y yo estábamos ahí sin Dios y sin esperanza. Y yo sé que pasa tiempo y estamos en la iglesia por un tiempo y nos volvemos un poquito finos y nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor y dónde estábamos cuando Él nos alcanzó. Pero doy gracias a Dios que Él sigue impactando vidas y que antes estábamos lejos, estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios. Pero me encanta esta porción de la palabra: pero ahora. Digo conmigo: pero ahora. En Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Y cómo es que lo hace? ¿Cómo es que cambia nuestra vida y transforma nuestro hogar? ¿Y cómo es que trae vida donde hay muerte y sanidad, donde hay enfermedad? Lo hace a través de su palabra. Y cada vez que tú la lees, y cada vez que tú la consumes, y cada vez que tú lo guardas en tu corazón, empieza a traer vida a cada área muerta en nosotros. ¿Cómo es que Dios ahora trae estos cambios? Venir a la iglesia es bonito y ven el próximo domingo, pero durante la semana llénate de la palabra de Dios, porque es lo único que va a poder darte vida. Tiene un autor, tiene un mensaje y tiene una historia, un fundamento firme en el cual construir nuestra vida. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo en el cual nos tienes. Te damos gracias que hoy somos animados por tu palabra. Gracias que hay un mismo autor y hay un mismo
mensaje. Gracias, Señor, que podemos confiar en tu palabra. Hay una misma historia y hay un fundamento firme en el cual construir nuestra vida. Te pedimos perdón si hemos estado construyendo en nuestra propia opinión, en la cultura popular, en nuestras tradiciones, en nuestro corazón. Padre, hoy decidimos fundamentar nuestra vida sobre tu palabra.